Buenas noches, hermanos, familia preciosa. Bienvenidos a este tiempo de parte del Ministerio Internacional Encuentro con Dios, de sus pastores José Vélez Moro y Violeta Vélez Moro. Queremos compartir con ustedes una enseñanza el día de hoy a través de nuestro grupo de amistad. Así que vamos a hacer una oración para empezar esta enseñanza y poder transmitir lo que el Espíritu del Eterno quiere hablar a nuestros corazones, lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Estoy seguro que todo lo que aprendemos de la palabra de Dios tiene el poder eficaz de transformar tu vida. Así que, como estamos en ese proceso, quiero hacer una oración para que entonces podamos estar conectados espiritualmente con todo lo que el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno quiere hablar a nuestros corazones. Así que, Padre, te damos gracias en esta noche. Vengo a bendecir a todas las personas que se van a conectar con nosotros en medio de esta enseñanza. Yo declaro, Padre Celestial, que todo lo que tú nos vas a enseñar tiene poder para cambiar nuestras vidas. Gracias, mi Rey, por todo lo que estás haciendo. Gracias por la bendición que tenemos de poder aprender de tu palabra, conocer más de ti, de tus estatutos, de tus leyes, Padre, de tu corazón, para entonces poder ser esos hijos que caminan en obediencia de acuerdo a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te alabamos y te bendecimos. Bendigo también la vida de cada familia, de cada persona que nos va a estar sintonizando el día de hoy a través de estas redes, y que su vida sea tocada y enriquecida grandemente. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, como todos los jueves, tenemos nuestro grupo, nuestro grupo familiar, no solamente de amistad, sino también familiar. Es un grupo donde nosotros podemos conocer mejor de lo que el Eterno está hablando en estos tiempos a nuestros corazones. Por lo general lo teníamos en la congregación, pues debido a las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, pues entonces estamos no solamente los transmitimos a través de las redes cuando estamos en la iglesia, sino que lo vamos a estar haciendo por este momento, de esta manera, hasta que podamos estar otra vez todos congregados juntos y poder compartir no solamente opiniones, sino también experiencias, aprendizajes. ¿Estamos? Bueno, primero quiero empezar con la declaración de poder. Es muy importante que nosotros entendamos que nuestra boca tiene el poder de la vida y de la muerte. Y la declaratoria de poder dice: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro hoy. ¿Y por qué decimos que vamos a hablar palabras de salud y no de enfermedad? Porque la palabra, las instrucciones, el libro de instrucciones que el Eterno nos dejó, es un libro lleno de promesas. Si yo no conozco esas promesas que están escritas, entonces mi boca no va a poder hablar salud. Si en la palabra del Eterno dice que Él se llevó nuestras enfermedades, entonces voy a poder creer que mi cuerpo está saludable. Voy a creer que mi Padre Celestial me mantiene sano. Por lo tanto, es importante que yo entienda que ese poder está en mi boca cuando yo lo pronuncio. De riqueza y no de pobreza. La palabra del Eterno dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y ya no estamos hablando de riqueza solamente material. Estamos hablando de riqueza general. Estamos hablando familiar. Estamos hablando a nivel laboral. Estamos hablando a nivel económico. Estamos hablando a nivel de relaciones. Eso es riqueza. Que cuando todo lo que está a tu alrededor está en plena armonía, en obediencia con las instrucciones del Eterno. De bendición y no de maldición.
La palabra del Eterno en Deuteronomio dice que Él, en Génesis capítulo 15, cuando Él hace el pacto con Abraham, dice: todo el que te bendiga bendeciré, y todo el que te maldiga maldeciré. Es importante que yo entienda ese pacto en mi vida, que yo entienda que ese pacto se hace vigente en mi vida por ser un hijo del Eterno, el día que yo acepté a Yeshua como mi Señor y mi Salvador. Por lo tanto, si yo hablo palabras de bendición, voy a recibir bendición. El que me maldiga a mí, mi Eterno, mi Padre Celestial, se va a encargar de eso. Pero mi trabajo es bendecir. Ese es mi trabajo. Por eso es importante la declaratoria de poder. Todo lo que salga de nuestra boca tiene el poder de producir algo. Si digo cosas malas, voy a recibir consecuencias malas. Si digo cosas buenas, el resultado de mi vida, de las consecuencias de mi vida, van a ser actos buenos. Amén. Bueno, y nuestra visión, la visión de nuestra congregación, la visión que nuestro Padre Celestial le dio a nuestro pastor hace algunos años atrás, es la combinación de dos versículos, Mateo 28 del 19 al 20 y Juan 15 al 13, y dice: id y haced discípulos a todas las naciones, comenzando en Miami hasta lo último de la tierra, enseñándoles a guardar lo que Yeshua nos enseñó, nos mandó por medio de grupos en casa, en donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos. Es importante que aprendamos a ser discípulos. De la forma como tú camines, es como tus discípulos van a caminar. Y no es andar en un aspecto de religiosismo, no. Es ser quienes somos como hijos del Eterno. Entonces, todo lo que esté a nuestro alrededor se va a unir correctamente. ¿Ok? Vamos a poder enseñar de lo que el Eterno nos ha enseñado, y de eso se trata, de que el evangelio del reino crezca aquí en la tierra. ¿Y cómo se hace? A través de discípulos, enseñándoles a esos discípulos que lo primero que tenemos que aprender es amar al Eterno por sobre todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Bueno, ese es nuestra declaratoria de poder y nuestra visión. Vamos a entrar al tema de hoy, y el tema de hoy se llama orar siempre y no desmayar. Qué importante es ese tema de hoy. Yo pienso que cae como anillo al dedo, porque estamos en momentos difíciles, a nivel mundial, a nivel personal, a nivel familiar. Estamos en momentos difíciles. Podemos decir que hay tantas cosas pasando a nuestro alrededor que realmente hay veces hasta nos llevan a alejarnos de las promesas que el Eterno nos ha hecho, de las promesas que tenemos en nuestro Padre Celestial, en nuestro Abba precioso. Por eso es importante orar siempre y no desmayar. ¿Y qué es orar? Orar es tener esa conexión, ese momento de intimidad con nuestro Padre Eterno. Es importante porque en eso se basó el 90% del ministerio de nuestro Mesías, en orar sin desmayar. Él oraba, y vemos los ejemplos de oración desde que se levantaba temprano en la mañana. Es más, yo me atrevería a decir que oraba mucho tiempo durante el día para hacer 1, 2 o hasta 3 milagros. Hoy en día oramos 1 hora para hacer 20 milagros. Pero nuestro Edom, él oraba 8 horas para hacer 3 milagros. Nosotros oramos 1 hora para hacer 20 milagros. Yo creo que hay algo que como que no cuadra. ¿Okay? Es más importante el orar sin desmayar, ¿okay?, para entonces reflejar el reino de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra de la forma correcta. Y la idea central es fe más oración, más paciencia, más constancia, igual a promesas cumplidas. La introducción dice lo siguiente: hoy en día todo está en un clic de distancia. Podemos comprar algo al otro lado del mundo
y tenerlo en nuestra casa en cuestiones de días. Esto ha provocado que pensemos que de la misma forma podemos alcanzar el éxito en poco tiempo, sin esfuerzo y con envío gratuito. La constancia y la paciencia se han vuelto conceptos infravalorados, pero es con constancia como se consigue el éxito. Vivimos un evangelio microwave. Todo es 30 segundos y ¡prum! Ya está todo listo. ¿Okay? Pensamos que de la misma forma es nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual no podemos vivirla como vivimos nuestra vida natural. Es más, nuestra vida natural debería de ser un reflejo de nuestra vida espiritual. Pero hemos llevado nuestra vida natural a ser un reflejo de nuestra vida espiritual. No funciona. No podemos llevar de la misma forma como queremos vivir el mundo natural, no lo podemos llevar al mundo espiritual. Tenemos que cambiar el switch de nuestra mente y entender que las cosas no son así. Todo lo que hagamos en el mundo espiritual tiene una consecuencia en el mundo natural. El mundo espiritual tiene el poder y la capacidad de transformar lo natural. Mas sin embargo, lo natural nunca va a tener la potencia de transformar lo espiritual. Por lo tanto, debemos de acostumbrarnos más a vivir en lo espiritual y salir poco a poco de lo natural. ¿Y cómo lo hacemos? Orando sin desmayar, pasando tiempo de calidad con nuestro Padre. Mira esto. Un día le preguntaron a Lionel Messi. Todos conocemos mi hermano que es fanático de Lionel Messi, diría que es el mejor de los mejores. Pero un día le preguntaron a Lionel Messi, quien para muchos es el mejor jugador de la historia del fútbol, ¿cuál es tu fórmula para el éxito? Mira esto, tremenda pregunta. ¿Cuál es tu fórmula para el éxito, Lionel Messi? A lo que el jugador respondió, empiezo temprano y me quedo hasta tarde, día tras día, año tras año. Tardé 17 años y 114 días para triunfar de un día para otro. Esta es mi fórmula. Y cuando él dice que empieza temprano y se queda hasta tarde, quiere decir que sus entrenamientos de fútbol, su entrenamiento con esa esfera, empieza desde temprano en la mañana y termina hasta tarde en la tarde. Él se pasa días enteros metidos en esa esfera, en aquello redondo que lo sueltas y lo empiezas a tocar con el pie. ¿Okay? Ese es su éxito. Y dice, tardé 17 años y 114 días para triunfar de un día para el otro. O sea, no fue un triunfo de un día para el otro. Fue un triunfo de 17 años y 114 días. Tanto que lo llevaba contabilizado en su mente. Cuando tú quieres alcanzar el éxito, no te rindes. De igual forma, para alcanzar el éxito en la vida espiritual, no nos podemos rendir. El 90% de los hijos de Dios oran y cuando no ven respuesta a sus oraciones, se retiran. Cuando ya están a punto de recibir el beneficio de la oración, por lo cual se mataron día tras día orando y orando, se retiran sin ver cumplidas sus promesas. Cuando ya el Eterno está diciendo, te faltaba un día más para entonces ver cumplidas tus promesas. ¿Eh? El secreto de esto es no desmayar, no rendirse. ¿Okay? Primer punto, no es cuestión de tiempo, sino de intimidad. ¡Qué poderoso! Marcos 14, 32 al 38 dice lo siguiente, en la versión de la Reina Valera contemporánea. Al llegar a un lugar llamado Getsemaní, está hablando de nuestro Edom precioso, Yeshua, Jesucristo, Jesús les dijo a sus discípulos,
siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Recuerden que para este momento, estaba ya siendo su alma afligida por lo que iba a vivir. Dice, les dijo, siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante, él solo, por supuesto, postrándose en tierra, oró, que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Decía, esto era lo que él decía, Abba Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió luego a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces les dijo a Pedro, ¿duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¡Qué tremendo! Hoy estábamos aprendiendo en nuestro discipulado de las puertas del espíritu. Y esto es una puerta. La oración es una puerta que nos lleva, que nos da acceso al trono de la gloria. En los momentos más difíciles es donde más debemos de orar. En los momentos más fáciles es donde más debemos de orar. Cuando todo está mal es donde más debemos de orar. Cuando todo está bien es donde más debemos de orar. En todos momentos, buenos o malos, debemos de orar. Porque esa es la única puerta de acceso a nuestra relación con nuestro Padre Eterno. En este capítulo de las Escrituras, Yeshua se encontraba afligido porque estaba a punto de entregar su vida carnal. Su físico, su cuerpo físico iba a pasar por los dolores más fuertes que un ser humano puede haber experimentado. Ningún ser humano es capaz de vivir lo que vivió nuestro Edom precioso. Y en esos momentos él buscó el apoyo en oración de 3 de sus discípulos. Pero el cansancio los venció y se quedaron dormidos. Y él regresa y los encuentra dormidos y se dirige a donde Pedro, el gran Pedro. Y le dice, Pedro, ¿no fuiste capaz de permanecerte despierto ni siquiera una hora? O sea que no fue ni siquiera una hora. Prácticamente empezó a orar y se quedó dormido. ¿A cuánto nos pasa? ¿Cuánto nos levantamos temprano en la mañana y el cansancio físico o el sueño del gozo de las cobijas de la cama no nos permiten quedarnos despiertos para tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial? Si tu vida dependiera de ese momento de oración, yo te puedo asegurar que no te duermes. Pues déjame decirte que tu vida y mi vida dependen diariamente de ese tiempo de oración. Porque todos los días estamos sufriendo ataques. Mira esto, aquí encontramos 3 niveles de discípulos. Los que se quedan sentados, los que velan y el de Jesús, quien ora a solas incluso en las horas de mayor angustia. ¿Okay? ¿Quiénes son los que se quedan sentados? Aquellos que se quedan en el momento, todo el mundo está orando, pero se quedan sentados y es como si no estuvieran ellos presentes. Los que velan, que deben de estar ahí cuidando y protegiendo, apoyando en oración a aquel que está dirigiendo la oración, y el de Jesús, quien ora a solas incluso en las horas de mayor angustia. Busca estar en el nivel de oración donde encuentres más intimidad con el Padre. A los 3 discípulos que llevó consigo, Jesús les preguntó por qué no fueron capaces de orar una hora determinada. Esto a veces confunde a algunos
porque los hace pensar que la clave de la oración eficaz es dedicarle por lo menos 1 hora al día. Sin embargo, no es una fórmula. No es cuestión de tiempo, sino de lograr el nivel de intimidad que renueva nuestras fuerzas y nos brinda esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso él decía, alejados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es la oración? La oración es el momento donde nosotros abrimos una puerta, entramos y nos encontramos en el cuarto privado de nuestro Padre Celestial. Entonces no nos vamos a querer ir de ahí, porque ahí encontramos todo lo que necesitamos. Encontramos fuerzas para seguir adelante. Encontramos la paz en medio de un mundo lleno de caos y angustia. Encontramos el refrigerio que nos da ánimos y nos da fuerzas. Una vez más, para poder luchar y ir hacia la meta. Esa meta que Él nos ha llamado a cruzar. ¿Okay? Es importante la oración. Por eso no es cuestión de tiempo. Si tú entras a la oración, si tú entras por esa puerta de la oración a los atrios de nuestro Padre, sin pensar en el tiempo, una vez que estés adentro no vas a querer salir de ahí. Vas a querer estar ahí todo el día, disfrutando de su presencia, disfrutando de su amor. Por eso no es cuestión de tiempo. Para tu relación con tu Padre Celestial, no puedes ponerle límites. ¿Le pondrías tú límites a una cita con tu esposa o con esa mujer que anhelas que sea tu esposa y que estás en plan de conquista? ¿Le pondrías un límite de tiempo? No. Tú vas a querer estar todo el tiempo con ella. Es más, voy a algo mejor. ¿Le pondrías límite de tiempo a tus hijos que quieren pasar contigo tiempo, que quieren disfrutar de tu presencia? No les puedes poner límites de tiempo, porque si le pones límites de tiempo, entonces la relación no crece. De igual manera es con nuestro Padre Celestial. La oración es el acceso a ese cuarto especial, a ese lugar de intimidad donde realmente no vas a querer salir. Una vez que entres con un corazón lleno, no vas a querer salir. Con un corazón puro, con un corazón dispuesto. Por eso no puedes desmayar. Orar sin desmayar. Vamos al punto número 2. ¿Okay? Orar siempre. Lucas 18, del 1 al 8, dice lo siguiente, de la versión Reina Valera contemporánea. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía, hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios, ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia. No sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor, presten atención a lo que les dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tiene que ver la fe con la oración? ¿Acaso la fe no es algo que no vemos? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La oración la vemos, estamos metidos en ella, ¿okay? Pero tiene mucho que ver, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es fe? La fe es un acto de obediencia.
Tú te das cuenta cuánta fe tienes cuando decides obedecer al Eterno. Por eso es importante la oración, porque la oración es un mandato. Por lo tanto, debemos de hacerlo por obediencia. Y una vez que estamos metidos en ella, entonces empezamos a deleitarnos en todo lo que tiene que ver con él. ¿Okay? Pero él dice, él compara a un juez injusto en la tierra, lo compara con Dios, que es un juez justo. Él compara una necesidad de una mujer viuda que todos los días venía donde este juez injusto a pedir por justicia, porque no le querían dar lo que le correspondía. Por viuda, ¿okay? Le correspondía cierta herencia, la herencia de su esposo difunto. Mas sin embargo, ¿okay? No querían darle esa herencia. Pero ella todos los días iba y le tocaba la puerta al juez, porque ella sabía que el que tenía la decisión final sobre su caso era ese juez. Y todos los días iba, todos los días, no se cansaba, todos los días de constante, tanto que este juez injusto dice, me tiene cansado, mejor le voy a hacer justicia para que ya me deje en paz. Pero tu Padre eterno, Él no te va a hacer justicia para que tú lo dejes en paz, no. Él te va a hacer justicia porque te ama y es tu Padre. Él te va a hacer justicia para que sigas conectado con Él en oración. Así que es importante que no desmayemos, hermanos míos. Cuando Jesús habló sobre la fe, llegó a reprender a las personas diciéndoles, hombres de poca fe. Otras veces cuestionó si tenían fe o en dónde estaba esa fe que decían tener. Cuando Dios nos dio una medida de fe, no hizo alusión al tamaño, sino a su uso. ¿Qué tanto usamos la nuestra? A todos nos han dado una medida de fe, pero cada uno la usa de diferente forma y con diferente intensidad. No significa que tengamos un tamaño de fe diferente. Él nos dio el mismo tamaño de fe a todos. Es de acuerdo a cómo tú la uses. Para obedecer al Eterno necesitas fe. Y sin fe y sin obediencia no puedes ejercitarla. O sea, necesitas la fe para obedecer, pero si no obedeces, no puedes ejercitarla. Por eso, ¿okay? El apóstol Pablo dice que la fe sin obras es muerta. Porque la obra de la fe es la obediencia. Si el Eterno nos dice que oremos, que nos levantemos a tener una relación con Él, nuestra acción de obediencia es hacerlo por fe. Y esa fe se va fortaleciendo. ¿Estamos? ¿Sí? Orar es una necesidad de todos los días, ya que buscamos su justicia al clamarle de día y de noche. Además hay que hacerlo con fe, porque hay quienes hacen de la oración una apuesta. Mira esto. La hacen ambigua, siempre cerrando con la frase que se haga tu voluntad, porque quieren evitar la vergüenza de quedar mal si no se cumple lo que piden. Ora con autoridad, pidiendo específicamente lo que deseas que suceda. De esa forma demuestras fe y lo que pidas será hecho. Dejémonos transformar por el Espíritu Santo, por el Rúa, que Él nos llene de seguridad y fe para orar efectivamente. No desmayemos, necesitamos orar. Mira, te voy a contar una anécdota que pasó en la palabra de nuestro Padre Celestial a un hombre llamado Jacob. Un hombre llamado Jacob, ¿okay?, que muchos de nosotros lo conocemos, iba al encuentro con su hermano y estaba lleno de temor, lleno de miedo. Y él empezó a clamarle al Eterno, a nuestro Padre Celestial. Y dice que clamó y clamó y clamó tanto que un ángel vino a su encuentro a pelear la batalla con él. Quiero que sepas que esa fe de obediencia que tuvo Jacob
abrió puertas en el cielo. Y dice la palabra que ese ángel era el verdadero Padre Celestial, nuestro Padre Eterno. A tal punto que en ese lugar donde Jacob peleó su batalla, le puso por nombre Peniel, que significa el que pelea con Dios. Y aprendimos en una enseñanza que nos dio el pastor, que no es que él peleó contra Dios, fue que Dios vino, el Eterno vino, el Elohim Santo vino a pelear la batalla interna que tenía Jacob de temor por encontrarse con su hermano, porque su hermano había jurado que lo iba a matar, Esaú. ¿Okay? Así que es importante que nosotros entendamos que siempre la respuesta viene. Aquí dice algo muy importante, ¿ok? Muchos hacen esta oración ambigua, cerrando con frase que se haga tu voluntad, porque quieren evitar la vergüenza de quedar mal si no se cumple lo que piden, ¿ok? Recordemos una cosa, si nosotros aprendemos a entrar a esa habitación de nuestro Padre Celestial, vamos a conocer cuál es su voluntad. La razón por la cual Yeshua, Jesús, le dijo en Getsemaní, Padre, si es posible que pase esta copa, es porque la copa que estaba bebiendo, que iba a beber Yeshua, era la copa de justicia. En pocas palabras, era la copa donde toda la justicia del Eterno por el pecado iba a ser derramada sobre él. Y era necesaria que esa copa de justicia fuera derramada sobre él para que tú y yo fuéramos justificados. Por eso él dice, si es posible que pueda yo pasar esta copa, que no tenga que beberla, que no tenga que entrar en esa justicia tuya, que si es posible que se haga, pero que se haga tu voluntad, porque él sabía que esa era la voluntad del Padre. Él conocía mejor que nadie la voluntad del Padre, porque su tiempo de oración con él lo llevaba a conocer claramente su voluntad. Por eso, entre más ores, entre más te metas en su presencia sin desmayar, cada vez más vas a ir conociendo mejor la voluntad de tu Padre Celestial. Y cuando conoces la voluntad de tu Padre Celestial, siempre vas a orar y vas a pedir con inteligencia, con claridad y certeramente a lo que el Eterno quiere que tú pidas y ores. Es importante eso, ¿okay? Por eso no podemos desmayar, necesitamos orar. Cada vez que entramos en oración nos acercamos más al corazón de Él, y cada vez que nos acercamos más al corazón de Él, conocemos mejor sus planes, y entre mejor conozcamos sus planes, más nos alineamos a Él. Y entonces la palabra dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Imposible. Pero entre más oremos y entremos en intimidad con Él, más vamos a conocerlo y más vamos a ponernos nosotros en acuerdo con Él. No es que Él se ponga en acuerdo con nosotros, es nuestro trabajo ponernos en acuerdo con Él. El Hijo se pone en acuerdo con el Padre, no el Padre con el Hijo. ¿Estamos? Tercer punto, hijos y herederos. Romanos 8, 15, 18 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Yeshua, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso Pablo decía que nuestra vida está juntamente con Cristo, con el Mesías. Que por eso cuando Él muere en la cruz, nosotros estábamos ahí, con Él en la cruz, ¿okay? Haciéndonos parte de la promesa, cumpliendo ese pacto, rectificando ese pacto con sus hijos.
Por eso se llama pacto renovado. Es muy diferente que lo llamemos pacto renovado a llamarlo Nuevo Testamento. Porque testamento nuevo es que una persona murió y volvió a nacer para poder rectificar el testamento que había escrito, ¿no? El que murió, murió y no pudo rectificar su testamento, si quería rectificarlo. Pero esto no es un testamento, es un pacto renovado. Él vino a renovar ese pacto. Y en ese renuevo nos hizo coherederos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando Yeshua muere, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde nadie podía entrar, solamente el sacerdote una vez al año, y si ese sacerdote estaba en pecado y entraba al lugar santísimo, moría. Entonces no cualquiera podía entrar a ese lugar santísimo. Dice la palabra que cuando Él muere, ese velo se rasga en dos, de arriba abajo, dándonos acceso a los atrios de nuestro Padre Celestial, al lugar santísimo. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Es importante que entendamos ese concepto, porque nuestra oración, en pocas palabras, Yeshua murió para que nosotros tuviéramos acceso a esa oración. Y no le damos el significado que se merece. Porque estamos cansados, porque tenemos sueño, porque no tenemos tiempo, porque tengo trabajo, porque tengo problemas, tengo que pagar la renta, tengo que pagar el carro, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, entonces tengo que trabajar. Y y nos vamos ocupando, y el coronavirus y esto y lo otro. Y nuestro Padre esperando por nosotros. Porque, como todo padre, anhela tener tiempo con sus hijos. Y Él te dice: yo te espero en nuestro lugar secreto. Él, créeme que Él va a acudir a la cita. ¿Acudirás tú a la cita? Por eso no podemos desmayar. Debemos clamar a nuestro Padre, convencidos de que somos sus hijos, y por lo tanto coherederos con Yeshua, por lo que tenemos el derecho de ir ante Él para darle gracias y pedir nuestra herencia. A veces nos equivocamos al creer que solo quien se encuentra en problemas puede pedir en oración, y no es así. Atrévete a pedir sanidad si estás enfermo, y también pide recursos para mejorar tu vida si te has cuidado y no padeces ninguna enfermedad. Alguien puede pedir dinero para pagar una deuda, y otro puede pedir la misma cantidad para gozar de unas vacaciones con su familia, porque ha sido obediente y ha sabido administrar sus recursos. Dios puede responder ambas oraciones. Conclusión y aplicación. ¿Qué esperamos para acercarnos a nuestro Padre con plena confianza? Si oramos de día y de noche, seguramente Dios hará justicia en nuestra vida. Él nos bendecirá, protegerá y sanará. Pero no desmayemos, insistamos con fe. Si nuestra oración y obediencia ya nos sacó del pozo, no nos detengamos, sigamos pidiendo y esforzándonos, porque hay un monte para conquistar. Es muy importante que entendamos que cuando aquí dice que Él nos bendecirá y protegerá y sanará, y que Él nos va a dar bendiciones, es que todos ya somos herederos de esas bendiciones. La herencia es algo que ya tienes por obligación, que ya es tuya. El problema es que unos saben accesar esa herencia y otros no. La puerta para entrar a esa bóveda, esa caja fuerte, se llama oración. Oración sin desmayar. Esa es la llave para que tú abras esa puerta del lugar donde están tus bendiciones. Una vez que tú entras a los atrios del Eterno, vuelvo y te repito, vas a conocer su corazón. Él tiene bendiciones para cada etapa de nuestras vidas, ya ahí. Y cuando nosotros somos obedientes y conocemos su corazón, vamos a saber cuál es la bendición que nos corresponde para esta etapa de nuestras vidas.
Es importante, ¿okay? Es importante que lo entendamos, ¿okay? También hay bendiciones que están ahí para siempre, pero que también tenemos que saber cómo acceder a esas bendiciones. Que son bendiciones que tú vas a recibir y recibir y recibir. Es más, una vez escuché a un predicador decir: yo no tengo que estar corriendo en busca de mis bendiciones. Yo tengo que estar caminando en obediencia y en relación con mi Padre Celestial, y las bendiciones me van a perseguir a mí. Amén. Es así, te puedo asegurar que las bendiciones te van a perseguir. Pero hay momentos donde Él frena el flujo de bendiciones para que tú sigas y busques de su rostro y de su presencia. No es porque Él quiera cerrarte las bendiciones, no. Es porque Él quiere ver cuánto vas a persistir en tu oración. Si vas a desmayar. Así que, hermanos, estamos llamados a recibir bendiciones a través de la oración. Estamos llamados a ser hijos, a tener una relación con nuestro Padre Celestial a través de la oración. Estamos llamados a conocer cuáles son los planes de Él para nuestras vidas a través de la oración. Estamos llamados a conocer qué es lo que Él llama bueno y qué es lo que Él llama malo a través de la oración. Estamos llamados a crecer espiritualmente a través de la oración. Y estamos llamados a bendecir a otros a través de la oración. ¿Okay? Acerquémonos hoy a Yeshua con plena confianza y digámosle: yo quiero que ahí donde tú estés, si tú estás pasando por un momento de enfermedad, si tú sientes que hay partes de tu herencia que no estás recibiendo en este momento, te quedaste sin trabajo por la situación con el coronavirus, estás pasando por un momento de enfermedad, te contagiaste de corona, ¿okay? Te sientes agobiado o estás bien en todas las áreas físicas, ¿okay? Pero estás mal económicamente, ¿okay? O tienes un hijo que no ves y quisieras poder estar con él, pero se fue peleado contigo y ya no quiere saber de ti. Quiero que sepas que el Eterno conoce cada uno de tu problema y de mi problema. Él sabe lo que tú necesitas y Él te lo quiere dar, pero Él también quiere que tú entres en una relación con Él, que conozcas su corazón, que sepas cómo Él piensa, para que entonces puedas decir: que se haga tu voluntad y no la mía. Y créeme, la voluntad de Él siempre se va a cumplir. Así que ahí donde estás, yo te pido que si tú no has recibido a Yeshua como tu Señor y tu Salvador, si no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor, como el Rey de tu vida, yo te invito a que lo recibas. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y ha tocado tu corazón y tú dices: ese mensaje es para mí, necesito conocer a mi Padre, necesito tener una relación con Él. O si conocías a tu Padre pero te decidiste alejar de Él y hoy quieres volver a reanudar esa relación de nuevo, Él está esperándote con los brazos abiertos. Como el Padre cuando estaba esperando todos los días que el Hijo pródigo regresara a su casa. Quiero que sepas que tú y yo hemos sido hijos pródigos con nuestro Padre Celestial. Pero Él está con los brazos abiertos esperando que nosotros regresemos a Él. Y si ese es tu caso, yo quiero que ahí donde estés agaches tu cabeza por un minuto y repitas conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias por amarme como me amas, por haber enviado a tu Hijo Yeshua Jesucristo a morir en una cruz para la salvación de mis pecados, por separarme y escogerme. Yo te pido que recibas mi oración. Yo reconozco que tú eres mi Padre, que Yeshua es tu Hijo y que Él murió por mis pecados. Yo lo recibo y yo lo acepto en mi corazón como mi verdadero Dios, como mi verdadero Edom, como mi verdadero Elohim.
Yo le entrego mi vida y yo declaro que de ahora en adelante anhelo tener una relación más cercana contigo, conocerte más a través de tu palabra, a través de la lectura de las escrituras, a través de hablar y sacar tiempo para dedicártelo a ti. Yo te pido perdón por todos mis errores cometidos y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, te doy la bienvenida a nuestro hogar, al hogar de nuestro Padre Celestial. Créeme que Él está escuchando cada palabra que tú dijiste y que Él está con gozo en su corazón de saber de que has recapacitado y de que has entendido que sin Él nada podemos hacer. Ahora empieza a dedicarle en oración, tiempo de oración, para que lo conozcas más. Lee la palabra del Eterno, para que conozcas más de sus maneras, cómo Él trabaja, cómo Él opera. ¿Okay? Y quiero leerte Proverbios 15:8 y dice: el Señor aborrece las ofrendas de los impíos, pero recibe con agrado la oración de los rectos. Si tú has recibido a Yeshua como tu Señor y tu Salvador por primera vez, quiero que sepas que en estos momentos tú eres un recto ante los ojos de tu Padre Celestial. Pero tienes que empezar a caminar en rectitud. ¿Y cómo caminas en rectitud? A través de la fe. ¿Y cómo caminas en rectitud a través de la fe? Siendo obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a Él. Lee su palabra. Lee su palabra. Aprende más de Él. Cómo Él piensa, cómo Él actúa, cómo Él trabaja, cómo Él ama. Y cuáles son los planes que tiene para tu vida. Entonces tu rectitud crecerá y crecerá y crecerá todos los días si empiezas a orar y no desmayas. ¿Ok? Hermanos, quiero pedirte también que estos tiempos que son tan difíciles, realmente necesitamos orar. Necesitamos de tu oración. Necesitamos estar en pie de batalla. ¿Okay? Estos son tiempos difíciles, pero nuestra oración puede cambiar el futuro de una nación entera, del mundo entero. ¿Acaso si Abraham no hubiera seguido orando e intercediendo por Sodoma y Gomorra, tú crees que el Eterno no los hubiera perdonado? Mas sin embargo él clamó y oró por Sodoma y Gomorra. Y vas a encontrar muchas anécdotas de esas dentro de todas las escrituras. Acuérdate que las escrituras completas son desde Génesis hasta Apocalipsis, llenas de anécdotas de hombres que decidieron creer y pasar tiempo en oración y salieron victoriosos. Tú y yo saldremos victoriosos mientras dediquemos tiempo de oración a nuestro Padre Celestial. Nuestra relación con Él crece y cada vez más vas a poderle decir, como dice Romanos 8, 15 al 18, Abba Padre, que Abba significa papito lindo. ¿Okay? Vamos a orar por las ofrendas. ¿Okay? Quiero que sepas que parte de la obediencia es nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y en Lucas 6:38 dice: den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Padre, yo vengo a pedirte que bendigas nuestra generosidad y conforme a ella seremos bendecidos. Así como nuestra oración debe ser constante, igual debe ser nuestras ofrendas. De esta manera seremos bendecidos en todo lo que hagamos. ¿Okay? Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que las arcas donde esas ofrendas están siendo depositadas son arcas que obedecen tu palabra y que se rigen de acuerdo a tu voluntad, Padre. Gracias te damos. Bendice al dador alegre
¿ok? Y llévanos a cumplir, Padre Celestial, con tus estatutos, tus leyes y tus mandamientos en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, hermanos, esto es todo por hoy. Espero que esta palabra llene tu vida, te enriquezcas y que de ahora en adelante tengas una vida de oración mucho más fructífera, ¿okay? Caminando día a día de la mano de tu Padre Celestial. Amén. Dios los bendiga.